Llegó el timer Fiat 1500 1967, el clásico familiar tan recordado por todos los argentinos que sin dudas fue el cimiento de lo que era la gran Fiat Concord que venía en pos de plantearle batalla hasta a los clásicos norteamericanos. Distintas posibilidades de configuración de carrocerías para dejar conforme a todo tipo de usuarios y una mecánica realmente vanguardista de avanzada para aquella época. Los invitamos a que disfruten el clásico de Fiat que resistió el paso de las décadas. Iniciada la década del 60, Fiat Concord tomaba la decisión de producir en nuestro país los recordados y míticos Fiat 600 y Fiat 1100 como para poner punto de partida lo que iba a ser una industria automotriz en Argentina que iba a crecer de una manera exponencial y que Fiat no dudaba en plantear batalla a todas las marcas que tomaran la decisión de fabricar autos en nuestro país. Es así que de la mano del Fiat 600 y el 1100, como dijimos, es que se iniciaba lo que era la factoría de autos italianos en Argentina. Recordemos que para el año 1962, los gigantes americanos, como se los denominaba, es que inician también a producir lo que eran los compactos del norte del continente. Y Fiat ya tenía un par de años de ventaja, pero en segmentos menores. Y es así que toma la decisión de cortar lo que era la producción del Fiat 1100, un auto que también fue terriblemente exitoso, caminador, aguantador, pero lanzar al mercado lo que era un sedán de mayor tamaño, mayor cilindrada y que pudiera trasladar una familia de 4 personas sin ningún tipo de inconveniente, cubriendo largas distancias. Es así que a partir del año 1963 iba a llegar lo que era el Fiat 1500, un auto que en Italia se producía con posibilidad de motor 1300 y 1500 y que en la Argentina se tomaba la decisión por un tema de extensión de lo que era nuestro país, distancias a cubrir, de producirlo con motor 1500. En un principio y hasta el año 65, recordarán los seguidores del modelo, en carrocería corta, como se le decía, unos 15 centímetros más corto que el Gran Clase, como le vamos a mostrar en el día de hoy. Un auto que se lo veía realmente moderno, una mecánica que estaba a la altura de las circunstancias como para pelear a los 6 cilindros quizás de menor potencia y que iban a ir creciendo con el paso de los años en lo que refiere a los clásicos norteamericanos. Y Fiat apostaba todas las fichas a tener un auto bien pequeño como era el Fiat 600 y después ya un sedán familiar como era el 1500. El auto a partir del año 63 iba a ir calando dentro de lo que era el mercado argentino para llegar al año 65 y ahí realmente desplegar toda la posibilidad de lo que eran las variables de configuración de carrocería. El Fiat 1500 en nuestro país se llegó a producir como sedán 4 puertas, la coupé Vignale, lo que era la rural o familiar y lo que es la multicarga, un modelo inédito en otros países. El auto siempre con la misma mecánica, un motor diseñado por Aurelio Lampredi, un diseñador, un ingeniero en motores que había tenido un paso hasta por Ferrari. Es así que el 1500 cuando se presenta en Argentina se lo veía como un motor súper moderno, tracción trasera y que para aquellos años hablar de un 4 cilindros que tuviera una prestación de fábrica de casi 150 kilómetros por hora era sin dudas algo llamativo. El auto estéticamente se lo veía distinto a lo conocido hasta el momento, que lo hacía el auto como europeo, pero con algún matiz norteamericano. El auto fue un suceso de ventas en la Argentina
llegaría el Peugeot 404 para plantearle batalla, pero Fiat realmente sabía el producto que disponía, la gama de opciones de versiones que tenía, y es así que el auto iba logrando un éxito año tras año cada vez mayor. En su interior podían viajar 4 ocupantes sin ningún tipo de inconvenientes, frenaba bien, el primer auto en disponer frenos de disco en las ruedas delanteras, campanas de freno en aluminio en las ruedas traseras, todo lo que estaba al alcance de la tecnología por aquellos años, Fiat lo ofrecía a sus usuarios en nuestro país. Un auto que no por eso iba a ser costoso, digamos que el auto se mantenía dentro de un valor lógico para lo que era su segmento, pero que ofrecía un poco más que el resto sin ninguna duda. En su frontal, como vemos, líneas bien rectas, el auto bien cuadradito, ese estilo de guardabarros que venía en 2 partes, la teja superior como se la mencionaba, y que la costura con la parte inferior quedaba cubierta por medio de estas molduras cromadas, que era el área perimetral del auto completamente cubierto por lo que eran estas molduras, y que tanto en los guardabarros traseros como en los delanteros iban a ser las encargadas de cubrir todo lo que era soldaduras y uniones. El auto se lo veía con un tamaño ideal para el público joven. Hasta antes de salir la coupé se lo veía como un auto lindo, divertido de manejar, muy bueno para el público que buscaba un auto algo más chico que lo que podía ser un Falcon, un Chevrolet, un Valiant. Y es por eso que seguramente obtuvo el éxito que logró. El auto con parantes más bien poco inclinados, pero la aerodinámica no era algo que fuera un punto realmente importante. Se hablaba más de comodidad y de estilo de carrocería, más que de CX, obviamente, por aquellos años. Y es así que Fiat, a lo largo de los años, si bien lo fue reestilizando de manera leve, solo los más seguidores del auto recuerdan los cambios que tuvo el auto, ya que al funcionar tan bien, medio que no había necesidad de hacerle cambios profundos. El auto se produjo, en lo que refiere al sedán 4 puertas, hasta el año 1969. La rural hasta el año 72, la coupé hasta el año 70, la multicarga también hasta el año 71. Las fechas variaban porque el reemplazo de este auto en nuestro país a partir del año 69 fue el Fiat 1600, que no presentaba posibilidad de carrocerías versión familiar. Sí tenía una coupé y el berlín a 4 puertas. La coupé también se presentaba, pero se presentaba en distintas fechas, lo que hacía que Fiat tratara de cubrir el espacio de tiempo que iba a demorar el nuevo modelo, estirando la vida del modelo anterior. Y es por eso que las fechas de discontinuación de las distintas versiones fue un poco aleatoria. En lo que refiere a su frontal, como vemos, el auto disponía de 2 ópticas por lado, plafón de posición y giro en la parte inferior, una parrilla que se había renovado junto con el lanzamiento de la versión larga. La versión inicial disponía de una parrilla distinta y que a partir del año 66 ya se la veía con un nuevo diseño, una nueva personalidad que le daba al auto, parrilla en acero inoxidable, completamente cromada, paragolpes en 3 tramos, las uniones se cubrían mediante las uñas, auto con unidefensa. En lo que es su capó, el capó abría estilo contraviento, un estilo que se veía poco por aquellos años. Lo normal era la apertura desde la trompa hacia atrás, le daba una posibilidad para trabajar más cómoda. Y también en caso de abrirse en forma accidental en una ruta, no tener el problema de que se abriera de manera fuerte contra el parabrisas, sino que quedaba en posición solo desenganchado de la traba. Limpia parabrisas trabajaban desde el centro hacia los costados, el descanso se hacía con las 2 escobillas en la parte central, lava parabrisas como era clásico de Fiat, con el clásico zorrino lanzaagua, el respiradero, rejilla por debajo de la línea del parabrisas,
El parabrisas, un parabrisas chico, pero no por eso tenía problemas de visibilidad desde adentro del auto. El auto tenía buena visibilidad, mucha área vidriada, la luneta medio redondeada. En sus burletes, los mismos con las molduras también de acero inoxidable, cromadas, que le daban el toque de vista y también el punto de refuerzo a lo que era la posibilidad del vidrio de que fuera siempre bien fijado dentro de lo que era el burlete. Y ya en lo que es el lateral, un lateral muy recto, derecho, con las molduras de acero inoxidable que le daban al auto ese toque de terminación, que tuviera toques de sofisticación, y el Fiat 1500 realmente disponía de muchos ítems cromados, lo que al auto le da una personalidad realmente importante. El piloto de luz de giro sobre sus guardabarros delanteros, las llantas de acero con el embellecedor central. En los zócalos también una moldura de acero inoxidable con una especie de anexo que subía a lo que era la línea del pasarruedas y que al auto le daba un plus. En esta oportunidad el auto que les mostramos es una unidad con unos 74.000 kilómetros. Su dueño lo tiene de 0 kilómetros. Le pueden ver que tiene los ítems necesarios como para poder aprobar una BTV en la actualidad sin ningún tipo de inconveniente, ya que el auto, si bien se usa poco, pero a la hora de salir una ruta no quieren tener problemas ante la posibilidad de algún operativo, y es por eso que le van a notar los apoyacabezas y los espejos retrovisores a ambos lados. El auto también tiene colocados desde el año 67 los guardaplas, que para estos autos sin duda era algo vital, y el cuidado que uno le diera, sumado a las protecciones que uno le pudiera colocar, realmente era la posibilidad de darle una vida al auto sin tener que visitar al chapista de manera a menuda. El techo, con esa particularidad de terminar por sobre la línea de la luneta, una luneta redondeada, que desde adentro el auto realmente lo favorecía, ya que al tener el pilar C más angosto y la luneta redondeada, es como que favorecía mucho lo que era el ángulo visual a 360 grados, y el hecho de tener el techo que finalizara por sobre la línea del vidrio también evitaba reflejos molestos desde la parte funcional, y desde la parte de diseño el auto se lo veía distinto, ya que el hecho de tener el vidrio prácticamente a la línea del remate o de la finalización de la bajada era un plus de diseño que para autos de este segmento no era lo más visto. Todo lo que es la línea de contorno continuaba hacia la parte trasera del auto, el panel de cola ya con las luces renovadas, el sector de carga de combustible también. Recordemos que para lo que era el 1500 corto, los plafones de iluminación traseros eran de distinto diseño. En la parte baja del plafón derecho iba a disponer de la luz de marcha atrás, y del plafón izquierdo la boca de carga de combustible, que luego se trasladaría al lateral del auto sobre el guardabarro trasero izquierdo. El auto con muy buena iluminación, como vemos, tenía un sector para cada ítem de iluminación, posición y stop, giro y marcha atrás, con lámparas individuales, a diferencia de lo que eran los más costosos norteamericanos, que con una lámpara sí tenía que arreglar para lo que era posición, stop, giro. Por debajo un reflectante o ojo de gato. El auto aún conserva el logo del concesionario SBA, concesionario emblemático de la marca italiana, la insignia Fiat 1500. El baúl se abría mediante el botón y la posibilidad de bloquearlo mediante la llave. La patente se iluminaba desde el paragolpe mediante 2 plafones cromados también. Todo de mucha calidad. Realmente el costo de los fabricantes no se medía para que el potencial cliente, el más cuidadoso, el más observador, tomara la decisión viendo el auto en detalle, y el fabricante no restringiendo inversiones a la hora
de diseñar el auto o de hablar de una terminación del mismo. Llegamos al baúl del Fiat 1500, un baúl cómodo, bien logrado, apto para trasladar el equipaje de 4 ocupantes. El diseño del auto concebía poder alojar la rueda de auxilio por debajo de la línea del piso, es decir, que no interfiriera la rueda de auxilio, como pasaba con otros modelos, a la hora de cargar el equipaje. El mismo quedaba en un buche ya dentro del diseño del auto. Por sobre él se colocaba esta tapa de cartón prensado apoyado sobre un fieltro, lo que hacía que el piso fuera completamente plano y poder cargar el auto sin ningún tipo de problemas. Por detrás se llega a ver las espigas de los amortiguadores, la tapa de baúl, una tapa de baúl que abría fácilmente mediante 2 barras de torsión. El mismo se abría mediante el botón con cerradura. Por dentro la nervadura para lograr mayor rigidez. Y después un baúl sin tapizar, solamente sobre el piso una alfombra de goma, y sobre los laterales se llegaba a ver la parte interna de los guardabarros, que sí había que tener cuidado de a la hora de cargarlo, de no dejar objetos con puntas filosas, ya que muchas veces uno veía estos autos con puntas generadas de dentro hacia afuera y que eran ni más ni menos que objetos que uno llevaba sueltos, y con el movimiento del auto el golpe que generaba desde adentro del baúl eran esos golpes que generaban esas puntas hacia afuera. Y dentro del baúl se llegan a ver las tapas de lo que son los plafones de iluminación traseros, que en este caso aún se conservan, como así también crique y las herramientas que su dueño lo tiene guardado dentro de esas bolsas para que no hagan ruido. Tanto el crique como las herramientas no se usaron nunca. Los neumáticos sí se cambiaron por una cuestión que, como dijimos, el auto, su dueño cuando decide salir a algún lugar, lo hace sin ningún problema, es decir, con neumáticos frescos, con una BTV al día, y andar tranquilo que los neumáticos son neumáticos que no le van a generar ningún tipo de problemas a la hora de agarrar una ruta o algún camino extenso. En lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de rodado 13, originalmente con rodado neumático 560-13, llanta de acero estampado con la taza cromada clásica de Fiat. En lo que es su tren delantero independiente con triángulos superpuestos, más espirales y amortiguadores, más la barra estabilizadora. Eje trasero rígido, el auto es tracción trasera obviamente, con amortiguadores hidráulicos, más los elásticos. El auto realmente tenía muy buen andar, tanto vacío como cargado, el andar era muy suave y altas velocidades. Dentro de las prestaciones que tenía el auto, el manejo era franco y seguro. Prestaciones, según el fabricante, el auto estaba en condiciones de dar una velocidad máxima de unos 147 km/h de velocidad final y un 0 a 100 de 20 segundos. Es decir, valores netamente familiares, pero no tan lejanos a los que podía dar un americano 6 cilindros a inicio de los años 60. En lo que refiere a dimensiones, el Fiat 1500 tenía un largo de 4 metros con 3 centímetros en su opción corta, 4,26 metros ya el gran clase, como era ya esta configuración de carrocería, ancho 1,54 m, alto 1,36 m y un peso de 960 kilos. Un auto para la época, si se quiere, bien compacto, y el Fiat con un diseño, si se quiere, más acotado, estaba a la altura de la comodidad de autos más grandes y prestaciones también acordes. Llegamos a lo que es el tanque de combustible. Un tanque de combustible que se protegía de aperturas ajenas mediante la compuerta externa con llave. El auto venía provisto de 2 llaves para lo que es la apertura de sus puertas delanteras, el baúl, la tapa de combustible y la posibilidad de darle arranque. Ya una vez abierta la compuerta externa, estaba la segunda tapa sin llave. El tanque cargaba unos 40 litros y su consumo
estaba dentro de lo que es en ciudad unos 10,2 kilómetros por litro, en ruta 80, 90 kilómetros a las velocidades permitidas de aquella época, unos 12 kilómetros por litro, y ya arriba de 120, 130 kilómetros la cosa cambiaba. Ya estábamos hablando de 9 kilómetros por litro, es decir, un viaje de 400 kilómetros iba a requerir 2 recargas como mínimo. Los autos se valoraban entre los que funcionaban bien o no tanto, y el consumo de combustible no era un ítem donde la gente realmente pusiera mucha importancia. Llegamos al interior del Fiat 1500. La posición de manejo era realmente interesante para todo tipo de contextura física. El auto con un tablero completo. Recordemos que hasta el año 68 iba a traer este estilo de instrumental. El volante, un volante muy cómodo, de grip chico si se quiere, pero la dirección del auto era liviana, se podía manejar muy bien. Era un auto que el público femenino le parecía interesante, ya que por medidas externas y por posición de manejo y la ergonomía del auto hacía que las mujeres lo vieran como un auto realmente interesante. La radio en general se colocaba en el concesionario una vez retirado del mismo, ya que Fiat de la fábrica los enviaba al concesionario con una tapa con la insignia Fiat, y después uno decidía qué equipo de radio colocarle. La guantera, una guantera que abría a presión, de medidas limitadas pero suficientes como para llevar la documentación del auto y algún otro elemento. La misma con luz, sin llave, con la leyenda Fiat 1500 en la parte externa. La parte superior de la plancha con un material inyectado, con una apariencia como si fuera cuero, al igual que la parte inferior. La radio, en este caso un autobox bien de época, cenicero por debajo de la radio, encendedor, los comandos de la aireación o calefacción del auto, el calefactor por detrás, aire frío y caliente, el revistero clásico de Fiat, el instrumental, un instrumental que tenía 2 agujas laterales, una de temperatura, otra de cantidad de combustible en el tanque, y después el velocímetro, el recordado velocímetro a cinta, que a medida que uno iba acelerando veía cómo iba ganando una zona roja por sobre la numeración de los kilómetros. Después, odómetro parcial y total, el auto al día de hoy unos 74.300 kilómetros. Después, al poner en contacto, tenemos la luz de presión de aceite, luz de giro hacia un lado, hacia el otro, luz larga encendida, toda información mediante luces como para hacer un aporte extra a lo que era la conducción segura. Después, ya por debajo, las teclas clásicas de Fiat, pudiendo encender las luces exteriores de posición con el correspondiente testigo, y la luz de tablero de manera individual. Uno elegía si prendía todo junto o una u otra a la vez. El comando de la ventilación o calefacción y el limpiaparabrisas, que no lo vamos a accionar porque el auto está bien limpio. Después, ya sobre la columna de dirección, luz de giro, la posibilidad de la guiñada y el cambio de luz baja a larga, la palanca de cambios, realmente muy cómoda, para muchos aún más cómoda que la palanca al piso del Fiat 1500, ya que era una palanca de buen tacto, los cambios los marcaba realmente bien. Esta posibilidad de comando de cambios llegó hasta el año 68, que es cuando cambia el estilo instrumental y se opta por ofrecerlo con palanca al piso. El volante de baquelita, de grip realmente chico, pero no por eso incómodo. El aro cromado en la parte central, con la bocina también muy cómoda. Después, ya en la parte inferior, ya sobre el lado izquierdo, la posibilidad de tener, como también era clásico en los Fiat, el cebador, el acelerador de mano, la apertura de capó, el freno de mano mediante la palanca con cremallera, el reóstato de luz de tablero y el testigo
de luz larga encendida. Después pueden ver que un accesorio muy de época, el cuentavueltas con las 3 agujas, es decir, un auto muy original con algún accesorio colocado en la época que era lo que se usaba por aquellos años. Después, el espejo retrovisor fijado al techo con la posibilidad de la luz interior dentro del mismo espejo. La misma prendía al abrir las puertas o de manera individual mediante el interruptor. No traía día y noche, es decir, un espejo chico pero de buena visibilidad, y ya por sobre él los parasoles, el espejo de cortesía del lado del acompañante con el soporte en la parte central, ya que tenía la posibilidad de tirarlos hacia los costados cuando el sol atacaba de manera lateral. Nos queda por mostrarles la pedalera, una pedalera clásica en Fiat, cómoda, el acelerador con la tablita que quizás era el punto que capaz generaba un poquito más de incomodidad, pero acostumbrándose se lograba tener un manejo sin inconvenientes. La posición de manejo era buena, la butaca era reclinable, otro de los puntos innovadores de Fiat, ya que en el momento que ninguno presentaba esa posibilidad de ubicación del respaldo de la butaca, Fiat ya lo tenía dentro de las opciones. El auto venía alfombrado con alfombra de buclé en la parte trasera, alfombra de goma en la delantera. Eso era porque se hablaba, según las revistas de época, que el auto, lo que era su estanqueidad y su ingreso de agua o de tierra desde afuera por aquellos años no era su fuerte, y Fiat optaba por ofrecerlo con las 2 variables de alfombramiento. Después, sobre el techo, las manijas clásicas también de los autos europeos, más que nada. Ya en la parte interior de la puerta, una puerta con un tapizado de calidad, similar al material de las butacas, los mismos con las viras cromadas, un apoyabrazo cómodo, manija alzacristal, la manija apertura de puerta y 2 bolsillos realmente grandes, cómodos, y la parte inferior con otra vira cromada y el remate de lo que es el tapizado. El ventilete también, un punto importante que favorecía a estos autos a la hora de un viaje, como para renovar lo que era el ambiente interior con ingreso de aire fresco, ya que las ventanas no eran tan grandes, pero mediante los ventiletes se lograba hacer más placentero el manejo en los días de mucho calor. En lo que refiere a las plazas traseras, las puertas daban la chance de subir y bajar sin ningún inconveniente. La manera más fácil de reconocerlos entre el corto y el largo era comparando lo que era esta aleta fija de vidrio, que en el caso del corto se iba a ver que el parante por donde subía y bajaba el vidrio quedaba más hacia adentro y hacía que la aleta fuera de menor tamaño. Después, en la puerta, las mismas características que las delanteras, solo que traía un cenicero sobre cada una de ellas. El auto en su interior muy cómodo, uno realmente no tenía problemas con la altura de la cabeza al techo, ya que como se ve, el techo era completamente recto, y en el caso de viajar niños era soñado, ya que 2 chicos podían viajar, hasta 3 chicos podían viajar perfectamente, ya que el auto estaba configurado como para que viajaran 4 adultos sin ningún tipo de problema. Llegamos al vano motor del Fiat 1500, un vano realmente cómodo, autos que prácticamente no tenían periféricos, solamente el alternador, el arranque, lo que hacía que las intervenciones sobre el mismo fueran cómodas. Era realmente muy accesible, muy fácil de trabajar, y es por eso que también tuvo la vida que tuvo, ya que por aquellos años la opinión de los mecánicos era realmente importante. En muchos casos los clientes, antes de comprar un auto, hablaban con su mecánico a ver qué opinaban
Y en el caso del Fiat 1500 era, si se quiere, como hablar de un Falcon, pero con motor 4 cilindros. Un motor realmente moderno que funcionaba muy bien. Recordemos en la década del 60, a la hora de la competición, peleando de igual a igual con los Peugeot, un motor de 1500 centímetros cúbicos que, como dijimos, una tapa de cilindros de aluminio, que tenía un diseño especial. Las válvulas, al estar colocadas en B, le daba la posibilidad de tener una cámara hemisférica desconocida para aquellos años y que sin dudas era el plus que tenía el auto de desempeño y de diseño. Es decir, en motores que eran completamente de fundición, hablar de un auto con múltiples uno a cada lado del bloque, de la tapa de cilindros en aluminio, de tener ese estilo de cámara de combustión, hablaba de algo realmente moderno. El distribuidor también al alcance de la mano, el motor obviamente varillero, con árbol de levas lateral, cigüeñal apoyado sobre 3 bancadas, que realmente funcionando bien no era un motor que tuviera problemas. Hasta el día de hoy se los ve realmente aún en el cotidiano, algunas unidades funcionando ya con cientos de miles de kilómetros en sus espaldas, y el auto realmente sigue presentando batalla en el cotidiano para sus usuarios. Sobre lo que es los laterales, vemos el servofreno. Los frenos del auto eran un punto realmente importante. Como dijimos, era el primer auto en presentar los frenos a disco en las ruedas delanteras, servofreno a partir del año 64. Todo lo que es el mecanismo de limpiaparabrisas también al alcance de la mano, se podía trabajar sin ningún problema. Después, en el caso de esta unidad, conserva aún lo que es la trampa de agua. Recordemos que para la década del 60, del 50, un clásico era que muchas estaciones de servicio expendían combustible con agua, es decir, por falta de limpieza en sus tanques, en sus depósitos, y para evitar fallas se le colocaba a los autos una trampa de agua como para que el agua quede depositada dentro del vaso de vidrio y no genere inconvenientes con el carburador. Carburador de 2 bocas, podía ser Weber o Solex, eso era aleatorio. Tenía 2 proveedores Fiat y los autos se armaban de manera indistinta con uno u otro. Los 2 funcionaban bien, los 2 tenían sus características. En el caso del sistema de enfriamiento, paleta de ventilador fija con el encausador que aún lo conserva, motores que no tenían problemas de temperatura. El sistema de escape, como vemos, orientado hacia adelante, de 4 a 2 bajadas, y después por debajo, ya a la altura de la caja, una sola boca hasta atrás. Un sonido realmente interesante. El Fiat siempre tuvo esa particularidad de tener motores con muy buen sonido. Y ya después, del otro lado del vano, batería, la bolsita de los lavaparabrisas, la luz de motor, regulador de voltaje. No había nada que generara algún tipo de inconvenientes a la hora de hacerle un trabajo. En lo que refiere a las especificaciones del motor, el motor un 4 cilindros, válvulas a la cabeza, árbol de levas lateral, 1481 centímetros cúbicos, relación de compresión 8,8 a 1, demandaba nafta super para tener un funcionamiento óptimo. Diámetro por carrera 77 por 79,5 milímetros, motor cuadradito si se quiere. Potencia 80 caballos, SAE a 5.200 vueltas, un par motor de 12 kilómetros a 3.200 vueltas. Realmente el auto, el precedente que sentó para lo que es Fiat como marca fue importante para la gente más grande. Hoy lo siguen viendo como el mejor auto producido por Fiat, el más noble, y el auto, al verlo, genera un gesto de simpatía hacia él, ya que de una u otra manera todos anduvimos en algún momento arriba de un Fiat 1500. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Nos despedimos hasta dentro de 7 días, pero no sin antes solicitarle, como siempre, que se sigan suscribiendo, nos sigan dando like, nos sigan recomendando para que la plataforma nos siga ampliando la posibilidad de seguir creciendo
y de esa manera poder seguir generando material del gusto de todos ustedes. Hasta la próxima.